Des de l'any 2022, l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat ha organitzat els espais d'innovació de SAT, sessions de treball amb professionals de serveis socials vinculats al servei d'ajuda a domicili de la província de Barcelona, on s'han compartit recerques, experiències i debats sobre diferents reptes del servei. Després del debat i el treball en les sessions d'innovació del SAT de la Diputació de Barcelona i considerant les experiències i tendències europees i estatals, d'on sorgeixen i per què serveixen els fulls de ruta del SAT? Bueno, las hojas de ruta del SAT verdaderamente lo que reflejan es un trabajo que hicimos de revisar, identificar tendencias y elementos importantes en la configuración de la atención domiciliaria, discutir después en una serie de seminarios, traer experiencias internacionales, discutirlas con personas que trabajan directamente en el mundo local y a partir de ahí obtener una serie de orientaciones. Entonces la idea de las hojas de ruta sobre todo es recoger ese debate y plantear orientaciones que puedan ser útiles para las administraciones locales. Quines línies en recomanen aquests fulls de ruta i quins destacaries perquè el SAT aconsegueixi ser un servei més personalitzat que respongui de forma flexible i dinàmica a necessitats i desitjos de les persones usuàries? Bueno, hay un elemento fundamental para la personalización de la atención, sobre todo es adaptar las cuantías, adaptar las prestaciones y adaptar la gestión de casos, que se hacer una gestión de casos intensiva que pueda materializarse en articular los ecosistemas locales de atención, en articular los paquetes, los servicios, las prestaciones que muchos proveedores ofrecen, articularlas, a veces mediante un presupuesto personal, a veces sin ese presupuesto personal, para que las personas puedan elegir y puedan acceder a los servicios que verdaderamente necesitan. A nivell europeu, existeixen models desenvolupats d'atenció integrada, des de la perspectiva de la salut i també de l'ecosistema de recursos de les cures. Quines propostes fan els fulls de ruta en aquesta línia d'interès per l'entorn local? Bueno, las propuestas fundamentales se centran en el nivel más micro, porque es verdad que la integración y la coordinación sociosanitaria se puede plantear a nivel macro, pero también se plantea a nivel micro. Entonces, en ese sentido, lo que hemos analizado sobre todo son modelos en los que se realiza una gestión muy personalizada, muy intensiva de casos, en las que se ponen, se articulan, se coordinan y se prestan al mismo tiempo los servicios sanitarios, los servicios sociales, pero también los servicios que la propia comunidad puede ofrecer para el ocio, para la prevención del aislamiento social. Estan sorgint noves formes de prestació del servei, com els pressupostos personals, la concertació social o la gestió delegada. Quins models s'han destacat en els espais d'innovació de SAT? Quines oportunitats i riscos poden aportar als municipis de la província de Barcelona? Bueno, yo en este ámbito lo que insistiría es en la necesidad de que las propias administraciones locales sean activas a la hora de definir cuál es la oferta de proveedores. El acceso, el uso de proveedores externos es una realidad, aunque también es verdad que hay otros modelos en los que se puede recurrir a otras fórmulas, pero es verdad que la prestación por parte de proveedores externos es una realidad. Y en ese sentido, las administraciones locales tienen la obligación, por una parte, de evaluar y de inspeccionar adecuadamente esos servicios, pero también de ser capaces de promover una oferta de proveedores que están enraizados en el territorio, que sean cercanos, que sean de proximidad, que garanticen servicios de calidad, y eso no se puede hacer dejando que el mercado opere exactamente a su ritmo o de la manera que las fuerzas del mercado lo quieren, sino intentando determinar de alguna manera o contribuir a la creación de una oferta de entidades que estén básicamente enraizadas en el territorio. Un dels reptes del servei que compartim a nivell europeu té a veure amb les condicions laborals, la retenció de personal i la professionalització. Davant un tema tan complex, què podrien fer les entitats locals? Pues este es un ámbito en el que la capacidad de intervención de las entidades locales es difícil,
Porque podríamos hablar de mejorar las prestaciones, los salarios, de mejorar las condiciones laborales mediante los sistemas de concertación, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece importante es insistir en la necesidad de dar mayor flexibilidad al servicio y mayor polivalencia a los trabajadores. Yo creo que las vías en las que se puede trabajar es revalorizar, sensibilizar y darle un mayor valor, tanto económico como social, a estos trabajos, a estas ocupaciones, y sobre todo ser capaces de que los propios trabajadores y trabajadoras sean capaces de ofrecer un servicio mucho más integral, mucho más polivalente, en el que no solamente haya cuidados personales y tareas domésticas, sino que también se puedan hacer otro tipo de intervenciones más socioeducativas, más de ocio, más de integración en la comunidad con estas personas. Eso, lógicamente, requiere más formación y probablemente salarios más altos, y eso nos lleva a otro debate, que es el debate de la financiación.